Ok, ¿qué tal? Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de hoy. ¿Está grabando? Bien. Entonces, la clase pasada lo que hicimos fue un poquito el repaso y la extensión. Básicamente hablamos de vectores en tres dimensiones. Hicimos lo que es un poco de derivadas integrales. Lo único que hay que recordar es que una derivada de una constante por una función es simplemente derivar la función y multiplicar la constante. La constante no hace nada. Y la derivada de una suma y una resta, la derivada se puede repartir. Al igual que el integral. El integral hace exactamente lo mismo. Muy bien. Después hablamos un poco de cinemática de la partícula, ¿no? Hablamos de las ecuaciones paramétricas del movimiento y para encontrar la ecuación de la trayectoria lo indispensable es eliminar el tiempo t, ¿verdad? Porque una trayectoria nunca está explícitamente el tiempo t ahí, ¿verdad? Bueno, hicimos unos ejemplitos, vimos que cumple esta relación que hay que recordarse siempre. Para pasar de posición a velocidad y de velocidad a aceleración se hace a la derecha de derivar. Y si quieres pasar en sentido contrario, se hace a la izquierda, o sea, de integrar. Acá demostramos el MRV, hicimos un problemita y el día de hoy vamos a hacer otro problema más. Vamos a hacer este de aquí. Aquí está. Comenzamos. ¿Qué te dice este problema? Te dice, Lisa se mueve a lo largo del eje X con una aceleración descrita por el gráfico mostrado. Se sabe que Lisa pasa por el origen de coordenadas a una velocidad Vx, perdón, ahora sí, Vx igual a 1 y determinar. Justamente tienes un gráfico de aceleración y tienes una gráfica por aquí. Así que antes de hacer este problemita vamos a hacer una interpretación. Esto lo vamos a dejar por acá y vamos a ver aquí. Por acá. Vamos a ver una interpretación. Vamos a interpretar la integral. Vamos a interpretar la integral. Muy bien. Ah, el área bajo la gráfica de la aceleración es la velocidad. Exactamente. Pero ahora vamos a verlo, ¿no? Esto lo vimos en MRU. Vimos, si tengo una gráfica de aceleración versus tiempo, aquí se puede encontrar el cambio en la velocidad. Si esto era velocidad versus tiempo, aquí se puede encontrar el desplazamiento mediante el área. Pero vamos a mostrarlo de una manera correcta. Entonces, recordemos, de posición a velocidad es que la velocidad es la derivada de la posición en el tiempo. Y que la aceleración es la derivada de la velocidad en el tiempo. Muy bien, ese es un comentario acertado, que la área bajo la gráfica de aceleración es la velocidad, pero no exactamente la velocidad, sino el cambio de esta. A esto me refiero. Si yo paso a multiplicar este diferencial de tiempo, por ejemplo, por aquí, pase a multiplicar el diferencial de tiempo para este lado, y este diferencial de tiempo por aquí, vamos a hacerlo así análogo, yo obtengo esto. Y aquí voy a integrar. Y acá está el objetivo. ¿Qué significa velocidad diferencial de tiempo y la integral? La integral se refiere básicamente al área bajo la gráfica. Al área, al área bajo la gráfica. Ojo, es velocidad versus tiempo, ¿no? Así que velocidad versus tiempo. El área bajo la gráfica de la velocidad versus tiempo obtengo esto, que es la integral de dr. ¿Qué significa diferencial de R? Es como si hubiera un 1 al costado. Si tú integras esto, esto nada más que es. Esto es el cambio en la posición, o sea, el desplazamiento. Muy bien. Entonces, esto para que lo tenga un poquito más en claro, vamos a dejarlo en otro lado, por acá, y vamos a escribirlo mejor. Acá lo vamos a escribir. Esto de aquí no es nada más y nada menos que el desplazamiento. Análogamente con la aceleración, vamos a ver esto de aquí. Vamos a ponerlo por acá. Otra vez, es lo mismo, es el área bajo la gráfica porque es aceleración versus tiempo en ese tipo de gráficas. Muy bien, entonces vamos a copiar y pegar esto.
porque es exactamente, bueno, no exactamente, pero es muy similar. Ahora sí, lo voy a borrar. Ok, hay alguien más aquí. Ahora sí, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, repito, aceleración versus tiempo, aceleración versus tiempo. El área debajo de la gráfica de aceleración versus tiempo te da esto, que es básicamente el cambio en la velocidad, ¿no? Es como uno diferencial de velocidad, la integral de eso es el cambio en la velocidad. Esto es el cambio de velocidad. Muy bien, pero acá vale la pena decir algo. Miren, el área bajo la gráfica, chicos, ustedes saben que el área siempre es positiva. Sí, pero la integral hace algo un poco interesante. El área siempre es positiva, pero vamos a hacer un ejemplito por acá. Vamos a hacer este tipo de gráfica. Vamos a poner tiempo y velocidad, por ejemplo, ¿no? Y vamos a agarrar este, un poco raro así. Hasta ahí. Es un gráfico raro, pero vamos a hacerlo un poco mejor. Por acá y por acá. Listo. Que empiece más o menos así. De aquí, por aquí. Básicamente lo que yo les quiero explicar es que esta área y esta área, en sí las áreas son positivas de otro color. Vamos a pintar por acá. Vamos a pintar por acá. Ahora sí. Vamos a decir que este es el área uno y este es el área 2. En sí las áreas son positivas, pero si tú integras, esto de aquí es la velocidad versus tiempo, es la función de la velocidad. Si tú integras esta área uno y tú evalúas en tu integral, la integral vamos a poner desde el punto uno, esto es punto 2, punto 3. Si tú integras de uno a 2 tu velocidad diferencial de tiempo, esto te va a quedar siempre negativo. Oye, pero que el área sea negativa no significa que pues haya área, o sea, esto no significa que el área sea negativa. No, el área es positiva siempre. El área como tal es un valor positivo, pero en un integral, si el área, o mejor dicho, perdón, la función está por debajo, lo que quiere decir que el área está por debajo, la integral siempre te sale negativo. Entonces, ¿cómo haces que tu área sea positiva? Ya, si tu área es negativa, menos el área es positivo y eso sí tiene sentido, ¿no? En cambio, esta de aquí, tu integral de 2 a 3 de tu velocidad diferencial de tiempo te sale positivo porque está por encima. Muy bien. Ahorita quizás no se entienda muy bien. Vamos a ver con el ejemplo y con esto creo que va a quedar muy claro. El primer método va a ser por áreas. Entonces, esta pregunta te dice lo siguiente. Lisa se mueve en este eje, tienes una velocidad X de 1 metro por segundo. Se sabe que en tiempo uno la velocidad es este valor. Así que acá vamos a colocar el dato. El dato es que la velocidad en el eje X en tiempo igual a 1, esto vale 1 metro por segundo. Este es tu dato. Ahora sí, empezamos. Lo que yo puedo hacer como tal es, mira, esta área está por debajo. Claro. Entonces, ¿qué puedo hallar por aquí? Lo que a ti te pide primerito, la parte A, la pregunta A, es la velocidad en t igual a cero. Tú no la tienes en t igual a cero, pero sí tienes la velocidad en uno. Ok, entonces vamos a decir, mira, el área de acá, esta área de acá, un poco feito mi área, pero ahí está. Esta área de acá es tu integral de tu aceleración diferencial de tiempo. Y acá está el asunto. Oye, pero como el área está por debajo, en realidad esto te va a salir un área negativa. Le agregas un menos. Es por ese motivo. ¿Correcto? Si quieren verlo de otra manera, vamos a ver otra manera, pero vamos a continuar así. Entonces, el área de 0 a 1 de aceleración diferencial de tiempo es de este valor. Y esto no es nada más y nada menos que el cambio en la velocidad. El cambio en la velocidad. Pero ojo, ya tienes que el tiempo final es 1 y el tiempo inicial es 0. O sea, tu velocidad en 1 menos tu velocidad en 0. Ahora sí, ¿el área cuánto es? Este es un área triangular.
El área de un triángulo es base por altura entre 2. Sería menos, acá empiezas, base, 1. Altura, esto de aquí, 1. Entre 2. Igual, velocidad en 1 menos velocidad en 0. Lo que a ti te pide es la velocidad en tiempo 0. Pero esta velocidad en 1 ya lo hemos hecho arriba. Por acá, la velocidad en 1, la velocidad en 1. Eso vale 1. Esto es menos un medio. Y acá tienes 1. Este lo pasas a sumar y te queda 1,5 o 3 medios. Finalmente, la velocidad en 0 es 1,5 metros por segundo. ¿Correcto? Ya, esa es, digamos, una forma de verlo. Yo lo digo, ¿por qué? Porque el área no existe, o sea, un área negativa no existe. ¿Qué hacen algunos alumnos o algunos profesores incluso? Dicen, ok, esta área siempre será así, ¿no? Ya, vamos a ver. Integral de 0 a 1 de aceleración diferencial de tiempo es el área bajo la gráfica. Y esto es el cambio en la velocidad, ¿no? Velocidad 1 menos velocidad 0. Ya. Pero como el área es base por altura entre 2, dicen, ok, base 1. Hasta ahí todo bien. Y acá es, digamos, no es un error como tal, pero es una interpretación errónea. Acá van a considerar que tienes un tamaño negativo. Dices, ah, es menos 1 entre 2. Eso no está bien, porque el área como tal no es negativa. El área debe ser positiva. Esto aquí es un error. Tú tienes que decir como que el área por el hecho que está debajo es un área negativa. O no, no es un área negativa, es menos un área, es un valor positivo. Ahí está el significado. ¿Se entiende esa idea o tienen alguna pregunta? ¿Se entendió hasta este punto? Sí, todo claro, excelente. Ya, entonces les repito, justamente esto aquí no es lo que deben hacer. Lo que yo les recomiendo es, repito, el área como tal siempre es positiva el área. Otra cosa es que tu integral de aquí te puede dar negativo. Y como se interpreta como el área, si es menos ni integral de algo negativo, esto se vuelve positivo. Entonces a esto se refiere como tu área, ¿no? Menos tu área. Ahí está. Ese es el tema. Listo. O sea, así, en esta forma, con áreas, también sale los cambios en la velocidad. Vamos a la parte B. La parte B te dice, la velocidad de Lisa para todo instante en ese intervalo de 0 a 2, o sea, de acá hasta acá, ¿verdad? De 0 a 2. Pero dices, acá hay un asunto. Esta es una gráfica de una aceleración variable y esta es una aceleración constante. Quiere decir que tienes dos tramos. Entonces vamos a interpretar que tenemos dos tramitos. Entonces vamos a empezar del primer tramo de 0 a 1 segundo. Vamos a empezar con este tramito de acá. Cuando empiezas con este tramo dices, bueno, ¿cómo puedo hallar el área de manera general? Ya, entonces un ratito vamos a copiar este mismo gráfico por acá y quiero que hagan lo siguiente. Vamos a agarrarlo así y vamos a hacer un copy-paste un poco feroz. Ahí está. Vamos a hacer lo siguiente. Ahí está un poco grandecito, listo. Ustedes van a decir, ok, como me dicen el tiempo de 0 a 1, el tiempo puede ser en todo este intervalo. Entonces, agarras un tiempo cualquiera por aquí. Entonces, por ejemplo, por acá se encuentra el tiempo t, dentro de 0 a 1, dentro de 0 a 1. Listo. A este tiempo t, ¿qué le corresponde? ¿Qué le corresponde de valorcito? Ah, hay que ver. Por ejemplo, mira, cuando este es 1, este es menos 1. Quiere decir que este angulito, ¿cuánto es? Este es un triángulo de 45 grados, ¿no? Por aquí está el triangulito 45 porque este es 1, 1. Ah, entonces si esto es t de tamaño, esto será t de tamaño. Pero ojo, este valor es menos t. ¿Por qué? Porque está por debajo del eje del tiempo. Acá lo voy a colocar para que se entienda mejor. Ahí está el menos t. Ahora tú lo que dices, bien, significa que lo que yo necesito es la velocidad para todo instante. Pero ¿acaso eso no significa que haga lo siguiente? A ver, un momentito. Esta área de acá, ¿qué es?
Oye, el tiempo puede moverse de aquí por acá. Entonces voy a agarrar esta área que va de cero a un tiempo t, y eso es los cambios en la velocidad, ¿no? Claro, recuerda, tu área bajo la gráfica que viene a ser menos, ¿por qué menos? Porque está por debajo. Ahora sí colocas tu área, menos tu área sería menos base por altura, t por t, entre 2 porque es un área triangular, igual a tus cambios en la velocidad. Velocidad en el punto final menos velocidad en el punto inicial. O sea, tu velocidad en cualquier tiempo t y tu velocidad en un inicio. Ojo, mi velocidad en un inicio ya me daban. O bueno, ya encontré mi velocidad, que es 1,5. Acá lo voy a sombrear. Acá está 1,5. Y esto va por acá. Esa es tu velocidad inicial. Entonces, finalmente, ¿cómo te queda? Tu velocidad en el tiempo es menos t cuadrado entre 2, y esto lo pasas a sumar, que es 1,5. 1,5 menos t cuadrado entre 2. Y así se halla tu velocidad en forma general, utilizando método de áreas. Muy bien, pero otra vez, ahora falta en este tramo donde es una aceleración constante. Bueno, igual vamos a hacer lo mismo. Ahí está. Ahí está. Ahora cuando el tiempo está dentro de un segundo hasta los 2 segundos, ¿qué vas a hacer? Exactamente lo mismo. Vas a definir un tiempo cualquiera que esté en medio de 1 y 2, por ejemplo por acá, y le corresponde, bueno, acá una aceleración que es -1, ¿no? Acá está el -1. Eso está mochadito, no se vio, pero bueno, ahí está. Listo. Entonces tienes que hallar esta área de acá, ¿verdad? ¿Por qué el área de la izquierda y no el área de la derecha? Porque es desde 1 hasta este tiempo que puede ajustarse desde aquí hasta el final. Así que este tiempo empieza a barrer, o sea, básicamente hace esto de acá. Vamos a ver, quiero que se entienda. Ahí está. Este tiempo puede ir de acá, perdón, de aquí, y barrer todo este intervalo hasta el final. Entonces yo estoy colocando un punto estratégico que es en este, por el medio, nada más para que se note, ¿no? Y lo que tengo que hallar es el área de aquí, más o menos por acá. Ahí está. Un poquito feo, pero bueno, ahí está. Ahí se entiende la idea del área. Entonces, por aquí tengo que ir a esta área. Otra vez, esto es cambios en la velocidad, velocidad final menos velocidad inicial, es tu área bajo la gráfica. Como está por debajo, hay un menos que tiene que anteponerse y ahora sí calculas tu área. Área, ¿esto cuánto es? De tamaño, esto vale t menos 1. Y esto de tamaño vale 1. O sea, sería t menos 1 por 1. Entonces ya tengo que mi velocidad en el tiempo t es mi velocidad en tiempo 1, que por cierto ya era dato, acá está, es 1. Eso va por acá. 1 lo estoy pasando a la derecha y acá tengo menos t menos 1. Esto sería más 1 porque es menos por menos. Y se vuelve esto 2 menos t. Entonces finalmente ya tengo en este tramo, acá me olvidé subrayarlo, ahora sí. Entonces ya puedo escribir mi velocidad en el tiempo por tramos, ¿no? Decimos, finalmente, mi velocidad en el tiempo funciona de esta manera. Es de esta manera, 1,5 menos t cuadrado entre 2. O sea, estoy ahora metiendo los datos, ¿no? Esto funciona siempre y cuando empieces desde 0 hasta 1 segundo. Y acá es este 2 menos t cuando estés desde 1 segundo hasta los 2 segundos. Listo. Chicos, chicas, ¿entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ok, parece que todo claro. Bien. Acá vale la pena resaltar algo. Miren, ¿por qué es fácil utilizar esto de cambio en la velocidad y por qué me enseñó usted integrales? Lo que sucede es que
el área bajo la gráfica, fíjense que esta es una lineal. El área bajo una gráfica lineal es fácil de hallar, ¿no? Es como base por altura entre dos. Pero imaginemos que tenemos área, perdón, aceleración versus tiempo y acá tengan, por ejemplo, una parábola. ¿Tú puedes hallar el área bajo una parábola así como hemos hecho aquí? No, es complicado, o mejor dicho, se tiene que utilizar integrales. Entonces, por ese motivo, integrales es necesario. Este es un tipo de problema cuando la aceleración te da una lineal, ahí es, digamos, aplicable esto de cambios en la velocidad, el área bajo la gráfica, es de manera sencilla. Así que yo les digo, y los recomiendo, esto normalmente viene en los exámenes. En las prácticas siempre viene así. Es muy difícil que te venga una cuadrática, una parábola, una cúbica, lo que sea. No te viene. Lo que a ti te suele venir es de este tipo, lineales. Entonces puedes utilizar área bajo la gráfica. ¿Correcto? Entonces ya está, ya tengo la velocidad para todo instante de tiempo. Por el momento no es necesario integrar. Por el momento no es necesario, pero se puede hacer. Que ahorita no lo voy a hacer, acá le dejo a ustedes como una pequeña tarea para que lo hagan por el método de integración, que también sale, pero es un poquito más pesadito de hacer, pero una vez se acostumbran es más fácil. Ya. Y finalmente lo que te pide es graficar. La gráfica es lo más sencillo. La gráfica es la parte más sencilla. Vamos a analizar aquí la gráfica de velocidad versus tiempo. Por acá y por acá. Esto es tiempo, esto es velocidad. Ojo, como ya está en metros por segundo, tienes que colocar las unidades respectivas. Ahora, esta primera parte es una parábola. ¿Por qué? Porque tienes un tiempo al cuadrado. Es con grado 2, o sea, es una parábola, y esta es una lineal. Ya, ¿cómo gráfico aquí la parábola? Buscas un primer punto. En tiempo cero, esto es 1,5. Acá está. Y después, fíjate que esto va a bajar. Pero ¿dónde está el vértice? O sea, mira, puede ser así, pero el vértice ¿dónde está? Por acá, ¿no? Ahí está el vértice. ¿El vértice de aquí dónde está? En este mismo punto. ¿Por qué? Por el hecho de que no tienes ningún tiempo menos algo al cuadrado, ¿no? Por ese motivo, o si quieren verlo de otra manera, es ¿cómo puedes analizar el vértice? Cuando la derivada de la velocidad en el tiempo lo igualas a cero, ¿verdad? A ver, vamos a ver eso. Si derivo igual a cero, ¿cuánto es? Derivo es menos 2t entre 2 igual a cero y me sale que el tiempo es cero. Claramente en tiempo cero encuentras tu vértice. Muy bien. Eso es una manera de verlo. Otra manera es que empiezas en 1,5 y empiezas a bajar así. ¿Hasta qué punto? Hasta que el tiempo es 1 y esto ¿cuánto vale? Hasta 1. Entonces más o menos por acá vamos a dibujarlo así. Por aquí. Cuando la velocidad es 1 en tiempo 1, esto aquí es una lineal. ¿Hasta dónde baja? En tiempo 2, esto se vuelve 2 menos 2 y se vuelve cero. Entonces de aquí es una lineal hasta tiempo 2. Vamos a jalar esto por acá. Ahí está. Hasta tiempo 2, esto se vuelve una velocidad cero. Y para entenderlo bien, esta puedes decir que es una parábola y esta de aquí puedes decir que es una lineal, ¿no? Listo. Así se hace este tipo de preguntas. Pasamos a otra para que se sigan entendiendo las preguntitas de esta forma. A ver, vamos a hacer esta de acá. Ahí está. Vamos a ver una pregunta de tiro parabólico. Vamos a ver. Dice, Javier lanza un balón desde la posición menos 17,2,4 hacia el aro que se muestra por acá. Tú tienes el aro por aquí. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos hacer, digamos, lo que te pide, ¿no? Se sabe que la rapidez mínima del balón es 10 metros por segundo. ¿Qué significa rapidez mínima? Esto ya tienen que tener el, el nivel, ¿no? De recordar cómo sería la rapidez mínima. Recordamos que la rapidez mínima se encuentra ¿en qué momento? En la altura máxima.
¿cómo puedes entender que la rapidez mínima es allí? O pueden recordar de Fufis, ¿no? La rapidez mínima es en este punto porque normalmente cuando yo tenía una parábola, tenía dos ejes. Ah, perdón, aquí hay más personitas que están entrando. Ahí está, más alumnos. Ahora sí. Bien. Tenía una parábola y pues mi velocidad iba así, así, así. En este punto, la velocidad solamente es en el eje X. Acá no hay ninguna velocidad y después aumenta la velocidad y hay más ejes. Y bueno, la misma historia que hemos visto en fundamentos, ¿no? Ya. ¿Cómo pueden recordarse de otra manera rapidez mínima? Rapidez mínima viene de, bueno, para que algo sea mínimo, la derivada en ese punto tiene que ser cero, ¿no? Eso significa que simplemente recuerda que en este punto, como la velocidad, acá no hay nada, la velocidad en este eje es cero, en el eje Y, en el eje X es lo mínimo que puede tener. Acá aumenta más velocidad, ¿no? Entonces, la rapidez mínima es 10 metros por segundo. Eso significa que la velocidad horizontal es 10. Vamos a decir, la velocidad horizontal es 10 metros por segundo. Además, recordemos que en un tiro parabólico la velocidad horizontal es constante. Muy bien. Bien. El módulo de la aceleración de la gravedad es 9,8. Ya, empecemos. Eh, tengo esto. Acá está mi eje X y mi eje Y. ¿Dónde está, digamos, mi posición inicial en el eje Y? Porque lo que te pide es, por ejemplo, el tiempo transcurrido desde que Javier lanza el balón hasta que llega al aro. O sea, te pide este tiempo. Necesito la velocidad en el eje Y. Primero la posición, si quieren. Esto se encuentra a 2,4 metros hacia arriba, es la posición inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial de lanzamiento? Es una velocidad por aquí. No la conozco. Bueno, no pasa nada. Velocidad inicial en el eje Y por el tiempo. Después, la gravedad, ¿no? Menos 4,9 t cuadrado. Recordemos que esto aquí es 9,8 entre 2, ¿no? El famoso 4,9. Listo. Entonces te dice, ¿qué más? Se sabe que el aro, la rapidez mínima es 10 y algo más. No, creo que no. El tiempo transcurrido desde que Javier lanza el balón. Acá te dice, ¿no? Javier lanza un balón desde la posición menos 17 y 2,4. Esa es la posición en el eje X. A ver, vamos a ponerlo por aquí. X de t es este 17, menos 17 y tu velocidad horizontal, que es 10 por t. Para recordar, esto aquí es un MRV o caída libre y este es un MRU, ¿verdad? En el eje X había MRU y en el eje Y había MRV. Muy bien. Entonces, fíjense que tiene que recorrer una distancia de 30 metros. Entonces ya tienes la distancia horizontal para llegar al aro. Fíjense que en el aro, para que recorra, o mejor dicho, tengas una distancia de 30 metros. Ah, acá hay una preguntita. Profesor, cuando me digan siempre máxima, mínima, rapidez, ¿qué tengo que tener en cuenta? Ok. En un tiro parabólico, vamos a poner aquí como una nota. Vamos a poner una nota. Solamente en tiro parabólico. Solamente en tiro parabólico. Solamente en tiro parabólico. La rapidez mínima, la rapidez máxima no hay en un tiro parabólico, hay una rapidez mínima. La rapidez mínima siempre se encuentra en la altura máxima. Acá siempre se encuentra en la altura máxima. ¿Por qué en la altura máxima? Porque recuerda que la velocidad empieza a subir hasta un punto que ya no puede subir más en el eje Y, entonces la velocidad en el eje Y se hace cero y por eso es una rapidez máxima. Si quieres verlo de otra manera, ¿qué significa rapidez? Es el módulo de la velocidad. Entonces sería la raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Hay que darnos cuenta que para un tiro parabólico, la velocidad en x es o no es constante. Claro, ¿no? En el eje X era un MRU. Esto es una constante.
pero la velocidad en y tiene un máximo y tiene un mínimo. Bueno, tiene un mínimo, que justamente es en la altura máxima cuando vale cero. Esto es la altura máxima. Así se tiene que analizar el tema de rapidez. Tienes que colocar el módulo y analizarlo por tu cuenta. ¿Sí? Bien, continuemos. Listo, ya tenemos esto por aquí. Ah, ya, les había dicho, necesitamos recorrer ahora una distancia de 30 metros. Eso quiere decir que la velocidad en X, fíjense que es 10 metros por segundo, para que recorra 30. ¿Cuánto es el tiempo transcurrido? Vamos a poner que el tiempo transcurrido tiene que ser los 30 metros entre los 10 metros por segundo que tienes de velocidad o de rapidez. Esto sale 3 segundos. O sea, desde que está aquí hasta llegar al aro tiene que pasar 3 segundos. Muy bien, listo. Muy bien, eso significa que en tiempo igual a 3 estás en el aro, estás a una altura y de 2 metros. ¿Esto qué significa? Ah, que la posición y en tiempo igual a 3 tiene que ser ¿cuánto? 2 metros. Muy bien. Ah, profe, la rapidez mínima siempre será en el eje X para un movimiento parabólico. No, la rapidez mínima es cuando la velocidad en el eje Y es cero. La velocidad en el eje X es constante. ¿Sí? Ok. Vamos a terminar la preguntita rapidito para que no quede dudas. Bien, 2 metros. Entonces decimos, ¿no? Y igual a 3, esto sería 2 es igual. Cuando esto vale 3, el tiempo, 2,4 más la velocidad inicial en y por el tiempo que vale 3 menos 4,9 por el tiempo que vale 3 al cuadrado. ¿Correcto? Ahora tenemos que hallar la velocidad inicial en y, lo cual, esta es una ecuación simple. ¿Cuánto le sale la velocidad inicial en el eje y? Vamos a calcular. Acá tengo el cálculo. Sale aproximadamente 14,56 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial en el eje y. Ok, hay una pregunta por aquí. Exactamente. Esa es la respuesta. ¿Por qué dividió en 30 entre 10? Porque esta pelotita tiene que recorrer 30 metros y fíjense que la velocidad en el eje X es 10. Entonces, ya que este tiene que recorrer 30 metros en el eje X con una velocidad aquí de 10 metros por segundo, ¿en cuánto tiempo lo hace? En 3 segundos. Entonces, en 3 segundos tú te encuentras en la posición del aro. Entonces, el eje Y en tiempo 3 es la posición del aro. ¿Se entendió un poquito mejor ahí? Por eso es 30 entre 10. Bien, listo. El tiempo transcurrido desde que Javier lanza el balón hasta que llega al aro. Esta es la primera pregunta, la pregunta A. Ahí está. Siguiente, el vector velocidad inicial del balón. Ya tengo la velocidad inicial en Y. Ahora necesito la velocidad inicial en X, ¿no? La cual era 10. Acá lo escribo. El vector velocidad inicial es la velocidad inicial en el eje X, la cual, como es MRU, es constante, ¿no? Esta velocidad nunca cambia. Y en el eje Y, en el eje Y sí cambia, pero empiezas con 14,56. Y esto está en metros por segundo para la pregunta B. ¿Claro por aquí? ¿Se entendió? Ok, ¿todo bien parece? Hay que continuar con más preguntitas. Vamos a hacer más preguntitas. Ayudantía. Hicimos la pregunta 3. Esta pregunta, si no me equivoco, son del ciclo pasado. Así que estamos haciendo todas las preguntas del ciclo pasado. Y está. Listo. Siguiente pregunta. Lo que te dice es, una pelota es lanzada desde lo alto de un edificio de 20 metros de altura con una velocidad inicial de esta forma. 9, 12, 20, ¿no? Sí, ya hice una pregunta en la anterior. Esta de aquí lo puedes revisar igual en la grabación. Ahorita estoy terminando esta preguntita y después vamos a continuar. Igual ahorita lo vuelvo a explicar, no te preocupes. Ok.
Entonces, utilizando este sistema de referencia, miren, el sistema de referencia se ubica en la misma posición inicial de la partícula. O sea, la posición inicial de mi partícula es 0, punto y coma, 0, punto y coma, 0 metros, ¿no? Te encuentras ahí. Ahora te dice, el tiempo que demora la pelota en impactar contra el suelo. Fíjense que acá está en el eje Z a 20 metros de altura. Y acá ya te dan una velocidad inicial. Vamos a hacerlo por separado, muy bien. Vamos a hacer primero con el eje Z. Vamos a ver primero el eje Z. En el eje X y en el eje Y ahorita no tengo mucho, pero en el eje Z sí. Yo tengo en el eje Z una velocidad inicial de 20, entonces, y tengo una altura inicial de 20 también, entonces sería, la posición en el eje Z en el tiempo es 20, perdón, la posición inicial es 0, pero tienes una velocidad de 20 por el tiempo t menos el 4,9, que es la aceleración de la gravedad entre 2, 9,8 entre 2, por el tiempo cuadrado, ¿verdad? Esto de aquí es tiro parabólico. Muy bien. ¿Qué más? Lo que te pide es justamente cuando llega al piso. O sea, que el z esté a menos 20. El piso, básicamente, z igual a menos 20 metros. Acá lo vamos a decir. La condición para que llegue al piso, z igual a menos 20, entonces vamos a ver en cuánto tiempo llega. Menos 20 es igual a 20. Acá una recomendación. Normalmente siempre colocan el tiempo, ¿no? Ya, recomendación mía, colóquenle un tiempo específico. Por ejemplo, para que llegue al piso, el tiempo que demora vamos a llamarle tiempo piso, TP. Entonces sería tiempo piso menos 4,9 tiempo piso al cuadrado. ¿Por qué hago esto? Recomendación mía para que ustedes digan, uy, ¿qué tiempo hallé? ¿Para qué tiempo hallé? ¿Qué es esto? Recomiendo que hagan eso. Para z igual a 20, que es el piso, digan que ocurre en tiempo p, tiempo piso. Listo, esto es una ecuación cuadrática. Les va a salir dos valores. ¿Tiempo piso cuánto vale? A ver, vamos a calcular. Menos, acá tengo mi calculadora, polinomial de grado 2, menos 4,9, 20, sale 4,9 y menos 0,83, 4,91 y menos 0,83, lo cual el tiempo negativo, ¿no? No es necesario ni siquiera decirlo, ¿no? Este es el tiempo correcto, 4,91 segundos, que demora hasta llegar hasta el piso, y hasta la pregunta A. Listo. La pregunta B. La ley de movimiento de la pelota desde su lanzamiento hasta que toca el suelo. Entonces, el suelo justamente ocurre cuando el tiempo es 4,91, pero en la ley de movimiento es con los tres ejes, con el eje X, con el eje Y y con el eje Z. Entonces, aquí quiero que recuerden lo siguiente. Muy bien, este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Fíjense que la gravedad únicamente, ¿en qué eje afecta? En el eje Z, ¿verdad? En el eje X y en el eje Y, ¿qué hay? No hay ninguna aceleración. Entonces, es MRU y aquí también es MRU. En el eje Z, ¿qué es? Es un tiro parabólico, ya que tienes una aceleración de la gravedad. Así que vamos a ponerle tiro parabólico. Acá hay una pregunta, profe, ¿y por qué el X y el Y no hace su ley de movimiento? Allá, porque en el eje Z, primero lo que te pide es el tiempo que demora impactar, ahora recién voy a hacer la ley de movimiento con los tres ejes, ¿no? En el eje X, tienes una posición inicial de 0, tienes una velocidad inicial de 9, pero ¿es una velocidad inicial? Sí, pero es constante, porque es un MRU, no tienes ninguna aceleración. Entonces sería 9 t, ¿verdad? Velocidad por tiempo, punto y coma. En el eje Y tienes una velocidad inicial de 12. La misma idea, 12t porque es un MRU, velocidad por tiempo. Y en el eje Z ya hemos hecho esto, ¿no? Que era 20t menos 4,9 t cuadrado y tienes que indicar su dominio del tiempo. O sea, ¿desde dónde hasta dónde, no? Desde el tiempo 0 hasta que choca con el piso, que viene a ser el tiempo 4,91 segundos. Y con eso ya tienes tu ley de movimiento por completo. ¿Correcto? Ya está la B.
Y la C, ¿qué te dice? El ángulo que forma la velocidad y la aceleración en el instante en que su rapidez es máxima. Se sugiere usar el producto escalar. Aquí es lo primero que les había dicho al iniciar la primera clase. Ahora les van a pedir el ángulo que hacen dos vectores y siempre se utiliza producto escalar. Muy bien, entonces, ¿cómo tengo que hacer? Miren, la velocidad, primero, ¿dónde está? El vector velocidad y aceleración. Fíjense que ahora son tres dimensiones. Hacerlo es un poco más complicado, parece, ¿no? Ya no hay problema, entonces tengo que hallar mi vector velocidad en tres dimensiones. ¿Cómo hago esto? ¿No era la derivada? Claro que sí. Acá hacemos una derivada de la posición y obtenemos la velocidad. 9, el tiempo se va. 12, el tiempo se va. Acá el tiempo se va, te queda 20. ¿Y cuál es la derivada de menos 9, 4,9 por t cuadrado? El 2 pasa a multiplicar y te queda menos 9,8 por t. Entonces tienes velocidad inicial menos aceleración por tiempo, ¿no? Lo cual es evidente. Ya tienes la velocidad, ahora ahí es la aceleración. Y fíjense que la aceleración es lo que les dije que iba a salir. Derivada de una constante, cero. Derivada de una constante, cero. Derivada de una constante, cero. Pero menos 9,8t, si tú lo derivas, solamente te queda la aceleración de la gravedad. Entonces quiero que se den cuenta lo siguiente. Lo que a ustedes les pide es la velocidad, perdón, el ángulo que hace la velocidad y la aceleración cuando la rapidez es máxima, ¿verdad? Ya. ¿Qué significa esto? Ustedes van a lanzar su proyectil y va a caer por acá, ¿correcto? Se supone que cuando uno lanza el proyectil, la velocidad máxima que puede tener, la velocidad máxima puede llegar hasta el infinito, pero el piso detiene el movimiento y aquí es, digamos, su punto final, ¿no? Que es 4,91. El tiempo cero es una velocidad de inicio con la que sale. Entonces tú tienes que decir, ¿cuándo encuentro la velocidad máxima? Entonces hay que hallar, ¿no? Perdón, acá te pide cuando la rapidez es máxima. Acá vamos a sombrearlo. Cuando la rapidez es máxima. Entonces fíjense que la rapidez es la raíz cuadrada, acá vamos a ponerlo un poco mejor, de la suma de cuadrados de las componentes, ¿no? La velocidad en X es una constante, 9 al cuadrado. La velocidad en Y es una constante. Y la velocidad en Z, la velocidad en Z es una variable. Esto varía. 20 menos 9,8 t cuadrado. Entonces, básicamente, quiero preguntarme esto de aquí, este valorcito al cuadrado, ¿cuándo es más grande? ¿Cuándo es cero? ¿Cuándo es 2? ¿Cuándo es 3? ¿Cuándo es 4,91? Pueden ir probando. Por ejemplo, cuando es cero, solamente este valorcito se vuelve, o sea, la velocidad en el eje Z, para hacerlo más fácil, ¿ok? Porque solamente de aquí depende. La velocidad en el eje Z, que es 20 menos 9,8 t, velocidad en Z al cuadrado. Ahora sí, vamos a hallar la velocidad en Z al cuadrado en tiempo cero. Esto se vuelve cero y te queda 20 al cuadrado. Ya, esto va a llegar a cero, claro. En un tiempo determinado esto se hace cero, no hay problema. Y después de ese tiempo va a aumentar hasta otra velocidad. Vamos a hallar la velocidad al cuadrado de z en el tiempo 4,91. A ver, cuando es 4,91, esto sale 20 menos 4, aquí. 20 menos 9,8 por 4,91 es menos 28,11 al cuadrado, lo cual notamos que este 20 al cuadrado es más chiquitito que este. Entonces este de aquí, este valorcito en tiempo 4,91, la rapidez se hace máxima. Entonces yo quiero que recuerden lo siguiente. Cuando a ustedes les dice rapidez máxima en tiro parabólico, no se refiere a derivada, no, se refiere básicamente a que evalúes en los extremos. En el tiempo inicial, que puede ser que hayas tenido una velocidad muy grande. Un ejemplito así, para entenderlo fácil. Imaginemos que acá tenemos un piso, ya que tienes una personita que lanza una pelotita. Entonces la pelotita hace lo siguiente, ¿no? Pi, plin, llegó.
Se supone que esta velocidad con la que fue lanzada y esta velocidad con la que llegó acá, ¿cuál es más grande? Esta velocidad, ¿no? Porque acá fue más grande y llegó hasta acá. Cuando por algún motivo llegue a su mismo nivel, acá las velocidades son exactamente las mismas. Y si baja hasta el fondo, hasta abajo, es aún más grande en el fondo, ¿no? Porque se hace una mayor velocidad en el eje Z o en el eje vertical. Acá era evidente. ¿Por qué? Porque esto va a llegar hasta un punto máximo, llega a su misma altura y vuelve a bajar. Se supone que en el punto más bajo es su velocidad máxima, ¿no? Entonces queda en 4,91. Ahora sí, vamos a hallar ahora el ángulo que hacen, ¿no? Eso sería la velocidad en 4,91 producto punto por la aceleración en 4,91 segundos es igual al módulo de la velocidad en 4,91. El módulo, si quieren, le coloco esto para que se entienda módulo. Acá también le voy a colocar módulo. Esto lo voy a quitar. 4,91. Módulo de la aceleración en 4,91. El producto punto y el coseno del ángulo que forman los vectores, ¿no? Fíjense que acá en el eje X no interesa, ¿por qué? Porque 0 por 9, 0. 0 por 12, 0. Menos 9,8 y por este valorcito nuevo que me ha salido, ¿cuánto sale esto? Vamos a ver, menos 9,8 por este valorcito que les dije que es menos 28,11, menos 28,11, igual el módulo de la velocidad. Ah, tengo que calcular el módulo. Ya, vamos a ver cuánto sale eso. Acá les digo, el módulo de la velocidad es 31,87 metros por segundo, o sea, la rapidez. Acá les facilité el cálculo. Multiplicado por la aceleración en 4,91. Pero fíjense que la aceleración no depende del tiempo, ¿verdad? Es algo evidente. ¿Cuánto sale? El módulo 9,8. Y el menos, no, módulo siempre es positivo, recuerden eso, los módulos siempre son positivos. El producto punto sí te puede salir positivo, negativo por acá, pero valor absoluto, perdón, módulo, el módulo siempre es positivo. Entonces aquí, aplicando con la calculadora, te va a salir 28,07 grados. Entonces justamente cuando llegas a la altura, o mejor dicho, cuando tu rapidez es máxima, forma este ángulo tu vector velocidad y tu vector aceleración. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna preguntita? Profesor, Ah, sí, a ver, te subo el volumen, dime. disculpe, pero no que en un tiro parabólico no existía la rapidez máxima. Ya, acá justamente iba a comentar esto, ¿no? No es como que no exista la rapidez máxima, o sea, realmente un tiro parabólico, imaginemos, ¿no? Si nosotros lanzamos algo, vamos a suponer así, desde un punto y esto sale por aquí, hace el tiro parabólico, esto puede llegar hasta el infinito y puedes tener una rapidez máxima, ¿no? Eh, ya, esto no tiene mucho sentido, por eso normalmente existe por acá el suelo. Entonces, en el suelo se puede alcanzar una velocidad. Eh, Dependiendo del nivel donde lo coloques, ¿no? Si tu trayectoria llega por acá, tienes una velocidad más pequeña que si tu trayectoria hubiera llegado por acá. Acá tu rapidez es más grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha recorrido un poquito más de distancia, o sea, tu velocidad en el eje Z se hace más grande, ¿no? Acá se hace un poquito más grande. O sea, no es como que no exista como tal, sino la velocidad máxima depende del punto de inicio y el punto final, ¿no? O sea, de dónde lo lanzas y de dónde está el suelo. ¿Se entiende eso un poquito mejor? Sí, profesor, gracias. Excelente, muy bien, chicos. Bien, chicos, bueno, antes de continuar, les repito, ya falta poco para que empiece su práctica uno, ¿no? Es la cuarta semana, ya ha terminado casi la segunda semana, así que tienen más de una semanita para estudiar. Así que igual les recomiendo que se inscriban a los que no se han inscrito hasta ahorita. Y bueno, les deseo muchos éxitos en la práctica. Antes de retirarnos, una
Hay una pregunta por aquí. Profe, ¿esa fórmula es la única para hallar el ángulo? No, hay más, pero es la más fácil. Recuerden que para hallar un ángulo entre vectores puedes hacer producto punto, o sea, A por B, el módulo y el coseno de alfa, y con eso hallas el angulito alfa facilito, la más sencilla. Otra manera es con producto vectorial, pero esto de acá tienes que hacer determinantes y es mucho más complicado. Así que recomendación, hágalo con producto punto, siempre, es la más sencilla de hacer. Y otro es por geometría, ¿no? Si fueran dos dimensiones, fíjense que, por ejemplo, la aceleración es por acá, la velocidad es por acá, entonces puedes decir, ah, bueno, completo el ángulo y lo hallo, ¿no? Y ya, sí lo pueden hacer. Pero no, les recomiendo producto punto, es lo más sencillo. Y verdad, con respecto a esta pregunta de áreas, por favor, revisas el video. Lo voy a terminar de subir hoy mismo y revisas esta preguntita que hicimos, una pregunta de áreas, ¿sí? Porque es muy importante la que me había preguntado para áreas. Así que bueno, chicos, esta clase ha sido cortita, solo ha sido una horita como para resolver unas preguntitas. Con esto hemos terminado toda la práctica uno del ciclo pasado. Vamos a continuar con todas las prácticas de todos los ciclos y preguntas de la que ustedes tengan. Así que, chicos, muchas gracias por estar aquí. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar la clase? Profe, una Sí. consulta. En la pregunta anterior que hizo, en la C creo que lo llegó a resolver, ese del vector velocidad. Pregunta anterior. ¿Esta de aquí? Ese es el vector velocidad. Ese es el vector velocidad inicial del balón. Y hay otro que es la C, que es el vector velocidad con que llega el balón al aro. Acá hay otra pregunta más. ¿Hasta que llega al suelo o hasta que llega al aro? Sí. Ese, ¿cuál sería el vector ahí? Para Ya, ok. ver. Mira, tú hallaste que en tiempo 3 eso, disculpa, no había visto esta pregunta. Lo voy a ver, vamos a hacer esto, vamos a correr todo esto un poquito más. Ahí está bien, ya está. A ver, el vector velocidad con el que el balón llega al aro, ¿no? Esa es la pregunta C. Eh, Acá. Para que llegue al aro, el aro es en tiempo 3, ¿verdad? En tiempo 3 tú llegas al aro. Entonces tú tienes tu vector velocidad total. Sí, lo puedes hallar. Vamos a hallarlo solamente con la velocidad en y, porque aquí la velocidad en x es constante. La velocidad en y en el tiempo es tu velocidad inicial, que es 14,56, menos tu gravedad 9,8 por el tiempo 3. Entonces, si tú le das a este en tiempo 3 segundos, ¿tú dónde llegas? Llegas al aro. Entonces ya tienes tu velocidad y del aro, que iba a ser algo así. Velocidad y en tiempo 3. Y como tú tienes tu velocidad aquí, que es 10 metros por segundo, lo puedes hallar, ¿no? Eh, a ver, aquí creo que tengo apuntado esa preguntita. Sí, acá la tengo, justamente. Te debe salir lo siguiente. Para que llegue al aro, tú tienes una velocidad total, tu velocidad en el eje X y en el eje Y. No me había dado cuenta de esta preguntita, disculpen. En el X es constante de 10 y en el eje Y tienes una velocidad de menos 14,83 aproximadamente. Y con eso llegas al aro, ¿no? Sí, disculpa, no había visto esta pregunta, ¿se entendió? Sí, sí, profe. Listo, excelente. Bien, bueno chicos, entonces hasta aquí terminaríamos la clase de hoy. Muchas gracias a todos. Detengo aquí la grabación y